después de su muerte siguen siendo muy vigentes. El conversatorio estará a cargo de David Alexander Parra y de Saúl Gómez Mantilla, quienes van a hacer un recorrido por la vida y obra de Gaitán Durán y hacer una pequeña lectura de algunos de sus poemas. Central. Una tarde fui solo, no sé si con una botella de vino. Citaron al saqueo ese día y de la persecución que tuvo en todos los niveles, como una forma de exorcizar ese dolor. Gaitán Durán escribe ese libro, Asombro, que lo publica en París, desde Cuba, con la revista de Occidente de España, con la revista de Indias. Entonces ese diálogo lo logró hacer mito. ¿Por qué es importante este primer número? Si ustedes alcanzan a leer en la parte de arriba, dice Marqués de Sade, diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Es la primera vez que se traduce a Sade al español. ¿Qué mitos hay alrededor de Mito o de la personalidad de Jorge Gaitán Durán? Bueno, es que teníamos un conversatorio, la revista Mito se ha convertido en un mito porque pocos la han leído. O sea, no se ha vuelto a reeditar y conseguir un ejemplar es difícil, y la colección completa está en colecciones privadas o está por lo menos en la Biblioteca Nacional, está allí o en la Luisa de Naranjo, pero Pollo verde y entregador, las doradas escamas de la pina, el ancho navío de la aurora en la mirada absorta, brillan bajo el cierzo frío y dominador de las noches perdidas. La bella pasión era un puñado puro de polen arrojado al viento de los días. Siempre ha vivido el hombre frente a su propia angustia, aprendiendo en la oscura destrucción de su cuerpo. Porque Mito logró establecer un diálogo con la revista Sur de Argentina, ¿sí? Había un intercambio con la revista Orígenes de Cuba, con la revista de Occidente de España, con la revista de Indias. Entonces ese diálogo lo logró hacer Mito. ¿Por qué es importante este primer número? Si ustedes alcanzan a leer en la parte de arriba, dice Marqués de Sade, diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Es la primera vez que se traduce a Sade al español y que se publica de manera masiva, y lo hace Jorge Gaitán Durán y sale en ese primer número de la revista Mito. ¿Qué ocasionó eso? Ubiquémonos en Colombia en el año... Voy a leer el poema Amantes. Dice así: somos como son los que se aman. Al desnudarnos descubrimos dos monstruosos desconocidos que se estrechan a tientas, cicatrices con que el rencoroso deseo señala a los que sin descanso se aman. El tedio, la sospecha que invencible nos ata en su red, como en la falta dos dioses adúlteros, enamorados como dos locos, dos astros sanguinarios, dos dinastías hambrientas que se disputan un reino. Queremos ser justicia, nos acechamos feroces, nos engañamos, nos inferimos las viles injurias con que el cielo afrenta a los que se aman, solo para que 1000 veces nos incendie el abrazo que en el mundo son los que se aman. 1000 veces morimos cada día. Entre otros estaba Ernesto Cardenal, estaba Carlos Martínez Rivas, estaba Julio Ramón Ribeiro. Uno se pone a mirar los nombres de las personas que estaban ahí y uno dice, wow, todos estos escritores estaban allí y todos estaban convergiendo en el mismo espacio, todos eran muy inquietos y todos querían hacer como una transformación. Ahora imaginémonos a toda esa generación del 50, José Ángel Valente, los Goitisolo, los Paneros, Caballero Bonal, todos ellos conversando, bebiendo, con Gaitán Durán, Eduardo Cotelamo, Rafael Gutiérrez Girardot, Hernando Valencia Gelker, Pedro Gómez Valderrama, ¿sí? Que son como... Buenas noches, gracias a Saúl, el poeta, y a los compañeros por ilustrarnos sobre esta revista de Movimiento Cultural. Quisiera preguntarle a Saúl, ¿qué posibilidades, qué ve en el panorama contemporáneo que pueda ser como semejante a ese movimiento cultural y a esa revista y a la influencia que tuvo Mito en la literatura y la cultura de Jorge?
Es que, bueno, yo creo que es muy difícil que vuelva a ocurrir un momento así porque las inteligencias se juntan. Y cuando uno abre un ejemplar de la revista Mito, es sorprendente la cantidad de voces que hay allí, no solo de literatos, sino también de intelectuales que participaron en esas discusiones. El malpensante lo intentó, pero no lo logró, porque es que Mito tuvo un impacto nacional. Por todas, por los sempiternos muros blancos, por los escallados conjuros, por el límite mismo de la vacío. La antigua imposición y lucha helada, la ascensión sin reposo, la caída, la sombra y el vacío de la mirada. Siempre la mirada de poder, la voz, el corazón contra la nada, las palabras de la vida. Libres y flexibles. Muchas gracias. Nos veremos en la FIBO 2025 en el stand de Norte de Santander. Recuerden que este espacio es posible gracias a la Gobernación de Norte de Santander y a la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, quienes han hecho del stand no solo un lugar de exhibición de libros, sino un lugar de encuentro y un espacio cultural dentro de la fiesta del libro, donde los autores regionales han podido presentar sus libros, hacer charlas, conversatorios y muestras artísticas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Saúl, y muchas gracias también a ustedes por existir, básicamente. Muchas gracias.